bienvenida. Gracias por entrar ahí a mi rinconcito de fe. Ganando batallas con Jesús. Si es tu primera vez, mi nombre es Daimara Casada Calata Yut y te doy la bienvenida con mucho amor. Gano las batallas de la vida con el único Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Señor Jesucristo, la cual hoy celebramos su resurrección. Gracias por estar ahí. Te voy a hablar un poquito más de qué está pasando conmigo, por qué creo en Jesús, por qué creo en la resurrección, por qué creo en Papa Dios. Cuando Dios me dio la revelación de predicar de Él en el rincón de fe, ya yo estaba convencida de poder hacerlo. A mí no me convenció el hombre, ni ningún pastor o líder evangélico, me convenció Dios. Mi relación con Dios es tan cercana que no tienes ni idea del miedo que siento cuando veo sus evidencias de su presencia en mi vida. Mi casa, mi familia, mis metas, mi vida en general. Era de las hijas que, aunque nunca dejé de creer y tenerle fe, tomaba mis propias decisiones, ciega de ver sus evidencias de Él, las que Él quería para mí. Por esa razón, sufrí consecuencias de mis actos y aprendí mis lecciones. Y hoy ya no soy rebelde a su presencia y me dejo educar porque sus enseñanzas me edifican, me animan, me dan paz, me da fortaleza, me protegen y me promete un fin diferente que anhelo alcanzar. Sé a dónde voy, sé que pocos estaremos en el mismo lugar, pero allí estaremos los que realmente lo ven a Él, porque creímos y perseveramos. Ya no creo en el hombre, sí creo en que Dios usa al hombre para confirmarme lo que ya me dijo o me dirá. Por eso siempre hablo con Él para confirmación de lo visto. Por eso, cuando predico, no me enfoco en la semilla que sembré, porque estoy segura que esa semilla plantada crecerá. Yo solo soy un instrumento que Él usa para que a través de mi testimonio creas. Pero te aseguro que es Él quien tocará tu vida. El equipo de National Geographic en español confirma el 9 de agosto de 2018 la apertura del sepulcro de Jesús por primera vez en siglos. Científicos han expuesto la superficie original de lo que se considera la tumba de Jesucristo, localizada en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba ha estado cubierta por un revestimiento de mármol desde aquellos siglos. Hoy es un descubrimiento deslumbrante para el creyente y no creyente por las visualizaciones de las evidencias, que solo no están escritas, ya son vistas. En aquellos tiempos, los romanos a menudo sepultaban a sus muertos en tumbas subterráneas o catacumbas. La tumba de Jesús cumplió con la religión y costumbres judías. Generalmente los israelitas envolvían a sus muertos en lino con especies y aceites. Nicodemo utilizó 45 kilos de especies para preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Los sepulcros eran labrados en la roca de una ladera o utilizaban cuevas. Debido a que los cadáveres eran considerados impuros, las tumbas judías y cementerios siempre estaban fuera de las paredes de la ciudad. La tumba de Jesús estaba cerca del huerto de Getsemaní, justo en las afueras de Jerusalén. Qué irónico que en la muerte el santo y puro Jesús, Dios encarnado, llevó la inmundicia del pecado de la humanidad. La muerte y resurrección de Jesús marca el evento más importante de toda la historia, dividiendo literalmente el tiempo a la mitad. El plan de Dios es evidente en el propósito de la tumba de Jesús. Te daré algunas evidencias para que entiendas por qué. Primera evidencia, sellaron y aseguraron la tumba.
Pilato, los sacerdotes y fariseos querían asegurarse que Jesús no regresaría de nuevo a la vida. Una piedra de un tamaño entre 1.50 y 1.80 metros de diámetro y redonda de aproximadamente 30 centímetros de grueso para tapar su tumba fue utilizada. El sellado de la tumba consistía en una cuerda o soga que estaba atada cruzando la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. La cuerda estaba adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla, como en el foso de los leones, cuando le sucedió a Daniel. En el capítulo 6:17, en Daniel está escrito: estos sellos eran puestos en presencia de las guardias romanas que testificaban de alguna manera el sellado y luego eran dejados a cargo de la vigilancia de la tumba. El castigo por romper ese sello era brutal. Me imagino el miedo y el respeto del pueblo cuando veían el sello romano en cualquier parte donde identificaban no tocar o te toca. Y así hicieron en la tumba de Jesús. Ahora, la importancia de este sello radica que representa el poder del Imperio Romano, la ley romana. Así como para abrir testamentos en el siglo I era necesario romper el sello imperial. Así también era necesario romper el sello romano para abrir el sepulcro de Jesús. O sea, quien rompiera el sello tenía un castigo brutal. Pero para abrir la tumba tenías que romper el sello. No había manera de mover la piedra sin romper el sello, por lo que este tenía la función de prevenir el robo del cuerpo de Jesús. Para aquellos que piensan que robaron el cuerpo de Jesús, no sucedió, tal como lo pensaban los líderes judíos de la época. Por esta razón, se decidió a usar este sello. El Evangelio de Mateo relata que la tumba de Jesús fue asegurada con el sello romano para demostrar que no podía haber una confabulación de los guardias ni tampoco la osadía de los discípulos por robar el cuerpo. De este modo, no había posibilidad de engaño en la resurrección de Jesús. Guardias romanos en el sepulcro, el rompimiento del sello y la tumba vacía demuestran irrefutablemente que Jesús resucitó de entre los muertos. Ningún ser humano pudo abrir esa tumba solo y sin ser visto, además de no ser castigado por violar la ley romana con las ganas que tenían de desmentir a Jesús. La segunda evidencia está que la profecía fue cumplida, glorificando a Dios. Ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús, así como su resurrección hoy en día. ¿Cuántos de nosotros hoy en día creemos en algo que nos dicen que sucederá en el futuro viniendo de cualquier creencia? Pues desde el principio de la creación del mundo existió la profecía de la vida de Jesús de principio a fin. Y gracias le doy a Dios porque hoy vivo por fe. Y a raíz de estas escrituras, a través de los que vivieron esa época, hoy creo. Tercera evidencia, un sepulcro nuevo, sin usar. Déjame decirte que José de Arimatea, un reconocido miembro del Concilio Supremo, proporcionó su propio sepulcro. A Jesús le tocaba un sepulcro común. Y fue la única vez que se permitió un sepulcro nuevo a alguien que creía en común. Mi pregunta es, ¿qué sucedió en el corazón de los miembros del Concilio Supremo que aprobó lo no aprobado antes? ¿Qué cambio? ¿Qué pasó? Cuarta evidencia, su inocencia fue comprobada. En aquella época, el cuerpo de criminales crucificados era desechado sin ninguna ceremonia. Los romanos usualmente le dejaban el cadáver a las bestias del campo.
La última humillación de la crucifixión era esta. Lo crucificaban, bajaban el cuerpo, se lo daban a los animales en el campo. La tumba de Jesús tenía especial importancia tanto para sus seguidores como para sus enemigos. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no hicieron lo mismo con el cuerpo de Jesús? ¿Por qué tenía tanta importancia cuidar su cuerpo si realmente para ellos Jesús era un hombre común que se hacía llamar rey y era el Dios encarnado en él? ¿Por qué en lo profundo creían? La duda los llevó a creer porque vieron la resurrección. Respondiendo a las preguntas, les digo que ahí es donde Dios se glorifica. El hombre no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Él quita, Él pone, Él aprueba, Él desaprueba. Tengo que hacerte la historia y trasladarnos a lo ocurrido aquel día para que entiendas por qué estoy segura que Él es mi Dios. En Lucas cuenta el capítulo 24 que el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes que al ver como las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando del sepulcro llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues, fueron María Magdalena, Juana, María de la Madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo una locura y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse y mirar, solo vio los lienzos. Así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no los reconocieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante asombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido los ángeles y les habían dicho que él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal
y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo, desde el principio. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús, además de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho, quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron junto a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, no nos ardía el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaban las escrituras. En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 discípulos y a todos los demás, que les dijeron, es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo esto: la paz sea con vosotros. Sorprendidos y muy asustados, creían estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Y por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos. Como veis, yo sí tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, pero aunque estaban llenos de alegría, no se lo acaban de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo, cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de profetas y en los salmos. Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las escrituras y añadió diciendo esto: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría el tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de convicción y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Más tarde, Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Alabado sea el Señor por su palabra, la creo. Termino con mi interpretación y mi revelación a la palabra de Dios y te voy a explicar por qué creo en la resurrección. Jesús no ha cambiado. Él sigue actuando igual que en aquellos tiempos. Así como en su época sus propios amigos se tardaron en reconocer cuando resucitó, hoy en día muchos de nosotros no ampliamos la visión y no vemos que Él siempre ha estado en cada situación y momento. ¿Qué es lo que nos ciega a verlo? La duda
y el mundo espiritual que nos rodea y nos lo impide. Jesús continúa apareciendo de muchas maneras, sobrenaturalmente. Por ejemplo, debimos pasar por algún lado o estar en algún lugar y algo sucede. Llegamos tarde o no llegamos a tiempo. Luego nos enteramos que minutos antes o después sucedió algo de la cual fuimos librados. Este es un ejemplo de muchos que te puedo contar en la vida diaria. Jesús convence, nadie puede hacerlo. Así como en aquellos tiempos, todos los que conocieron personalmente a Jesús o fueron testimonio, se convirtieron a hombres y mujeres nobles, sabios de fe, con un corazón nuevo y renovado. Ellos no entendían los cambios de humildad de alma que comenzaron a experimentar. Ese amor, protección, paz invaluable que sentían. Hoy, Él hace lo mismo, transformando a personas que un día fueron alguien sin valor y hoy son increíbles testimonios. Jesús tuvo hambre y sed. Cuando Él resucitó, sintió la necesidad de ser saciado. Se apareció en el camino y aquellos hombres le dieron de ofrecer comida sin Él pedirlo. También Él pidió en otras ocasiones. Aquellos hombres y mujeres se preocuparon por Él sin saber que era el mismo Dios resucitado. Hoy Él hace lo mismo a través de personas irreconocibles para nosotros. Nos piden y ¿qué hacemos? Puede ser el mismísimo Dios probando nuestro corazón para bendecirnos. Y créelo que si pasamos la prueba, nunca nos faltará nada. Jesús se le apareció a los discípulos. Todos estaban juntos. Ellos fueron el comienzo de la fe cristiana, la fe en Él. Los primeros maestros en escribir la verdad. Hoy Jesús continúa apareciéndose en la vida de muchos de hoy que son maestros y líderes para expandir la fe. Pero escrito está que habrán falsos profetas. Por eso Jesús quiere que tengas con Él una cercanía personal y espiritual para que no te engañen. Cada día se convierten más y más. Somos millones y millones viviendo por fe en Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué seguimos creciendo? ¿Qué sucede que cada día somos más y más y más? Si yo estoy creyendo en las evidencias de su resurrección, me toca creer que Jesús no fue al cielo a perder el tiempo. Algo Él tiene preparado para los que lo aman y perseveran y viven por fe a Dios. Papá Dios nos dice y nos promete a través de 2 Corintios 5. Él dice esto clarito que confirma de que Jesús no está perdiendo el tiempo en el reino de los cielos. Dice así, sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre, porque no ha sido construida por manos humanas. Nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo, pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial, para no seguir desnudos una vez que el cuerpo se nos quite. Mientras vivimos dentro de esta carpa, sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. Más bien, quisiéramos ser revestidos con un cuerpo celestial para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de vida. Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su espíritu como adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas. Por eso, siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos.
tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo. Escuchen esto. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue. Y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo quiero estar en ese templo construido en el cielo. Todos queremos estar allí. También quiero que estés tú que me estás escuchando. Por eso hoy comparto mi fe en sus promesas. Debemos dejar que Papá Dios resucite todo lo que está muerto en nosotros y ser renovados y poder disfrutar de ese templo. En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús confirmó que solo aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador podremos llegar al Padre Todopoderoso, el único Dios del universo. Por eso te invito a que ores conmigo. Dios Padre, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdóname. Creo y acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Ayúdame a ser una persona renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que la fuerza de tu amor me ayude a seguir adelante y encontrar aquello que busco. Dame la luz en la oscuridad y nunca te apartes de mí. En el nombre de Jesús, amén. Declaro que tu casa está llena de abundancia. Declaro que en tu casa lo muerto está vivo, la paz, el amor, la unidad, la fe. Declaro que en tu casa reine mi Rey Jesús y vas a ver el cambio y la transformación. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima.